Así que este es nuestro viaje de hoy. Veremos 4 cosas relacionadas con la cultura de la cancelación, 4 lecciones que he aprendido. Una es que la verdad huye. Cuando la cultura de la cancelación llama a tu puerta, y tarde o temprano lo hará, cuando la cultura de la cancelación llama a tu puerta, la verdad huye. La primera víctima de la guerra es la verdad. La segunda cosa que vamos a ver es el hecho de que cuando la cultura de la cancelación llama a tu puerta, hay un proceso indebido. De hecho, a menudo no hay ningún proceso en absoluto. Luego aprendemos que tienes que estar amargado, o mejor, la inclinación humana natural cuando la cultura de la cancelación viene por ti es estar amargado. Pero tienes que elegir ser mejor a diario y pronto descubrirás quiénes son tus verdaderos amigos y descubrirás que tu verdadero amigo es Jesucristo mismo. Así que estas son las 4 áreas que vamos a repasar hoy. Vamos a empezar con un versículo aquí de Isaías 59, 14, 15. Y todos nuestros versículos, a menos que me salga de la reserva hoy, todos nuestros versículos estarán en la pantalla aquí hoy. Pero de Isaías 59, 14, 15 dice esto: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Como dije hace unos momentos, la verdad es la primera víctima de la guerra. Y en la cultura de la cancelación, cuando la cultura de la cancelación llama a tu puerta, el objetivo es destruir a un individuo profesional, social y financieramente, y también destruir su reputación porque sus puntos de vista se consideran inaceptables. Ahora, en la cultura de cancelación, la cultura de la cancelación solo la imponen las élites de la sociedad. Los pobres, los marginados, los impotentes no tienen el poder de imponer la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación históricamente, junto con la censura, solo le imponen los poderosos y las élites en la sociedad o en su negocio o en nuestra iglesia. La cultura de la cancelación se impone porque un individuo amenaza el poder de las élites en la sociedad, y por eso deben ser destruidas. Y en el proceso de destruirlas, la verdad ya no importa. El verdadero problema no es si alguien dice la verdad, sino si el individuo amenaza el poder, la posición o el prestigio de las élites en la sociedad. Y cuando la cultura de la cancelación llama a tu puerta, es importante que entendamos a quienes les la imponen. Ya no les importa la verdad, les importa destruirte. Has desafiado su poder, estás desafiando su prestigio, se sienten amenazados, por lo que la verdad se descarta en la búsqueda del hombre o la mujer que habló. Por lo tanto, la verdad es la primera víctima de la cultura de la cancelación. Y esta cultura en nuestra iglesia no se impone para defender la verdad o la pureza de la doctrina, a pesar de la fachada piadosa que acompaña a la cultura de la cancelación, sino para preservar el poder de los poderosos sobre los débiles y prevenir futuros desafíos a las élites, ya sea en la sociedad o en la iglesia. Pero la verdad importa. La verdad es absolutamente importante. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es verdad. Deuteronomios 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Así que Dios mismo es un Dios de verdad. Su trono se basa en la verdad y la justicia. Jesús mismo habló de sí mismo en Juan 14:6, donde dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo: soy un camino, una verdad y una vida. Dijo: soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Fuera de Jesús no existe la verdad. Todo es relativo en cuanto a su relación con Jesucristo. La verdad es absoluta. Jesús es la verdad, y todas las ideas se comparan con la persona y las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús continúa diciendo en Juan 17:7: tu palabra es verdad. Esto implica que la verdad no significa nada aparte de Dios. La verdad no se puede explicar ni entender sin Dios como fuente. Y la cultura de la cancelación nos llama a la puerta. Como cristianos, somos muy buenos construyendo un andamiaje de ideas en torno a la persona de Jesucristo. Tenemos sermones devocionales, himnos, campamentos, libros devocionales, pero al final
Lo que importa no son las ideas, sino la persona misma de Jesús. ¿Ves la frase en el versículo de las Escrituras? Mi verdad o mi gracia te basta. Como texto, no te ayuda a superar la cultura de la cancelación, solo saber lo que dice la Biblia. No te ayuda a superar la cultura de la cancelación. Cuando el versículo dice, mi gracia te basta, lo que dice es que experimentar la gracia de Dios a nivel personal es lo que te ayuda a superar los desafíos de la vida. Así que simplemente saber que la gracia de Dios es suficiente, como se revela en las Escrituras, no te ayudará a superar la cultura de la cancelación. Experimentar la gracia de Dios por ti mismo te ayudará a superar la cultura de la cancelación. Te ayudará a superarla. Por eso las palabras de las Escrituras son importantes, pero apuntan a una realidad última, Jesucristo mismo. No hay clases de seminarios para sobrevivir a la cultura de la cancelación, así que debes apropiarte de tu fe. Debes tener una experiencia vivida con Dios, y eso es lo que te ayudará a superar los momentos oscuros de la cultura de la cancelación. Decide de antemano, por lo tanto, antes de que la cultura de la cancelación te afecte personalmente, dónde reside tu lealtad final. Necesitamos asegurar nuestro llamado y nuestra elección antes de que la persecución nos persiga en la plaza pública. En términos prácticos, lo que descubrimos con la cultura de la cancelación es que tus palabras serán usadas en tu contra, tus palabras serán distorsionadas, tus palabras serán deliberadamente mal interpretadas. Y por eso, si vas a decir algo hoy en día, cualquier cosa se publica en línea, y en la actualidad las cosas se publican en línea. Un consejo práctico sería mantener las oraciones cortas, evitar el lenguaje idiomático. Haz que sus palabras sean fáciles para los traductores. Usa un lenguaje simple, claro y directo. Ve al grano y no uses inferencias. La gente inferirá algo incorrecto. No endulces nada. Di la verdad. Dilo tan francamente, simplemente, claramente, directamente, honestamente, sin vergüenzas y sin disculpas, como sea posible. En el mundo, en el 2025, está buscando la verdad y no le importa dónde encontrarla. La gente está buscando la verdad en línea y realmente no le importa a qué denominación perteneces. La gente está buscando la verdad en todo el mundo y la verdad tiene un cierto timbre. La verdad se autentica por sí misma, y entonces cuando la cultura de la cancelación llama a tu puerta, lo primero que aprenderás es que la verdad es la primera víctima, pero respondemos al continuar diciendo la verdad, porque la verdad sobrevivirá al tiempo y la verdad siempre sobrevivirán a la falsedad. Las mentiras pueden circular, pueden dar la vuelta al mundo antes de que te levantes a desayunar, pero la verdad eventualmente la rastreará. Así que cuando la cultura de la cancelación llama a tu puerta, ya sea por lo que sea que te cancelen, haz un pacto con Dios de que siempre dirás la verdad mejor lo que puedas. Di la verdad triunfará finalmente. Lo siguiente que he aprendido sobre la cultura de la cancelación es que la cultura de la cancelación implica un proceso indebido. A menudo no implica un proceso en absoluto. No puedes escapar de la tormenta cuando la cultura de la cancelación llama a tu puerta. En mi experiencia, la cultura de la cancelación se manifiesta de ciertas formas, de ciertas maneras. El manual de la iglesia describe el debido proceso y los derechos fundamentales de los miembros, pero esto simplemente se ignora. Los acusadores nunca proporcionan detalles específicos de las supuestas doctrinas falsas, por lo que es imposible defenderse. No se brindan oportunidades para conocer las acusaciones formales, no se brindan oportunidades para preparar su defensa o para tener un tribunal donde puedas defenderte, ya sea ante su congregación local o en una reunión administrativa o ante el comité ejecutivo de una conferencia. Cuando se imponen prohibiciones, se imponen de maneras diferentes. A veces una conferencia tendrá el coraje moral de votar la prohibición de un individuo. Más a menudo los presidentes llamarán a los pastores y lo presionarán para que no te inviten o para que cancelen la invitación. A veces los presidentes llamarán a la junta de ancianos y dirán, si no cancela a ese orador, retiraremos a su pastor de inmediatamente o le despediremos, como sucedió no hace mucho tiempo. Algunas prohibiciones se comunican por escrito, algunas prohibiciones llegan por teléfono y algunas las descubres por accidente cuando llegas a un lugar y descubres que te han prohibido. Y entonces la cultura de la cancelación funciona de diferentes maneras.
y como regla general casi no hay un proceso para ello. Pronto descubres que los artículos de crítica anónimos, preparados por hombres jóvenes que buscan congraciarse con una jerarquía, circulan por Internet. Los asesinatos de personajes y las falsedades son la norma en Internet estos días, y en momentos así, ¿cómo respondes cuando hay un proceso indebido y a menudo ningún proceso de la experiencia de la cultura de la cancelación? Bueno, no puedes perseguir a todos los conejos, así que no lo hagas. No puedes perseguir a todos los conejos, así que no lo hagas. Pasarías el resto de tu vida como un perro persiguiendo su cola y nunca lograrías alcanzar esa cola. Así que no persigas a todos los conejos, cuando el tiempo y la verdad están de tu lado. Puedes estar quieto y saber que yo soy Dios, como en el Salmos 46:1. La pregunta fundamental es esta. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y entonces, cuando la cultura de la cancelación llama a tu puerta, descubres que la verdad huye. Hay un proceso indebido. La gente se disfraza de piedad y te destruye, a veces en tu cara, a veces a tus espaldas. Pero al final del día, como siervos de Cristo, buscamos la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. Hay muchos tribunales por ahí. Está el tribunal del condado local, están los tribunales terrenales, está la Corte Suprema de tu nación, hay reuniones administrativas de la iglesia, hay comités ejecutivos de conferencias, existen los tribunales de la opinión pública, pero solo hay un tribunal que realmente importa. El juicio previo al advenimiento en el cielo, que se lleva a cabo ahora mismo, donde el destino eterno de cada alma está siendo determinado por nuestro Padre Celestial. Ese es el único tribunal que realmente importa. Así que, cuando la cultura de la cancelación llame a tu puerta, mantén el timón recto durante las tormentas de la vida, porque no buscamos la aprobación de una multitud de volubles, sino la de nuestro Padre Celestial. Y en el juicio previo al advenimiento queremos ser hallados veraces y puros en todo lo que hacemos. Ese es el único tribunal que importa. El apóstol Pablo habló sobre ese juicio previo al advenimiento hace 2100 años. Dijo esto: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Y así Pablo habló acerca de este hecho hace 2000 años, señalando lo que sabemos en Daniel 8, 13 y 14, que hay un juicio previo al advenimiento y que comenzó en 1844, y el destino eterno de cada alma se confirma en ese proceso previo al advenimiento. Cuando Jesús viene, dice: he aquí vengo pronto. Apocalipsis 22. Mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Y así, antes de que Jesús regrese, está claro que nuestros destinos ya están decididos. Así que cuando la cultura de la cancelación llama a tu puerta en última instancia, estás tratando de agradar a Dios y no a los hombres. Y calibrar tus palabras y acciones de tal manera que honren y glorifiquen a tu Padre Celestial. El mayor ejemplo de alguien que enfrentó un proceso indebido fue Jesús en su propio juicio. Enfrentó falsos acusadores. No hubo un debido proceso en el juicio de Cristo. Todo sobre su juicio era ilegal bajo el sistema legal judío. Pero Jesús, ante sus acusadores, guardó silencio. Él les dejó hablar, y después de un tiempo hubo tantas acusaciones falsas que se hizo evidente para el Sanedrín que las acusaciones eran falsas. Y el sumo sacerdote se vio obligado a intervenir personalmente y a conjurar a Jesús. Dinos si eres el Mesías o no. El sumo sacerdote llegó al meollo del asunto, porque todas las acusaciones falsas se revelaron como falsas durante el proceso indebido, mientras ese juicio previo al advenimiento se llevaba a cabo en el cielo arriba. La hermana White escribe esto: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Lo que importa es el juicio celestial.
no el juicio de tu conferencia local, no el juicio de la congregación local. Lo que importa es Dios y su juicio. Así que cuando la cultura de la cancelación se cruce en tu camino, mantén tu rumbo de recto. Di la verdad y nada más que la verdad. Vivan vidas libres de placer simple. ¿Por qué? Porque un día esos placeres simples te serán negados. Cuando la persecución se cruce en tu camino, las cosas simples que das por sentado en la vida, como la gente que te sonríe, la gente que reconoce tu existencia, la gente que te estrecha la mano, esas cosas simples a menudo desaparecen frente a ti. Entonces, lo que te das cuenta en la cultura de la cancelación es que la oración y el estudio de la Biblia, la hora tranquila con tu Padre Celestial a primera hora de la mañana se vuelven realmente importantes, porque es lo único que te ayudará a superar tu caminar con Dios. Lo que también te das cuenta en la cultura de la cancelación es que si tu visión de la palabra de Dios, la Biblia, es que tal vez contiene la palabra de Dios en lugar de ser la palabra de Dios. Si esa es tu visión de la palabra de Dios, podrías decidir una visión más progresista que no te ayudará a superar la cultura de la cancelación. Nadie está dispuesto a sufrir persecución o pérdida por mitos o fábulas. O la palabra de Dios es verdadera y estás dispuesto a defenderla y perder por ella en este mundo, o si es solo una colección de fábulas o contiene la palabra de Dios en lugar de ser la palabra de Dios, y somos libres de eliminar las partes que no creemos que están inspiradas en general, las cosas que no están de acuerdo con nuestros deseos personales. Si la Biblia es solo una colección de mitos y fábulas, si no es la palabra inspirada de Dios, no vas a sobrevivir a la cultura de la cancelación. La teología liberal no te ayuda a superar la persecución. Una fe viva en Jesucristo y una fe firme en que esta es la palabra de Dios para la humanidad caída. Así que cuando la cultura de la cancelación llama a tu puerta y hay un proceso indebido, di la verdad y recuerda que estamos buscando la aprobación de Dios en lugar de la aprobación de los hombres. Lo siguiente sobre la cultura de la cancelación es que tienes que elegir cada mañana ser mejor y no amargado. Cuando soportas la cultura de la cancelación es fácil responder, es natural responder con ira, con depresión, con rabia o amargura. La amargura conduce a problemas de la salud como presión arterial alta, derrame cerebral, enfermedad cardíaca, úlceras de estómago, cánceres, dolor de espalda, espasmos de espalda o envejecimiento prematuro. En última instancia, si te amargas en el proceso de la cultura de cancelación, puede conducir a una ira y depresión no resueltas que pueden destruir tu relación con tus hermanos y hermanas, con tu familia y también con tu Padre Celestial. La dureza de corazón no es solo un eufemismo para la actitud terca. Rehusarse a lidiar con la ira y la amargura lleva un corazón enfermo y emocionalmente a relaciones rotas. Y emociones como la amargura no mueren buscando expresión, buscando resolución. Cuando nos negamos a reconocer y lidiar con esa ira de una manera cristiana, estamos enterrando una emoción viva. Cuando enterramos nuestra amargura, la tensión a menudo se vuelve hacia adentro en lugar de hacia afuera. La tensión de la ira se transfiere a nuestros músculos. Nos despertamos cada mañana con la espalda rígida o un cuello adolorido o un dolor de corazón. Esa ira en la que la amargura ha encontrado expresión, ha encontrado una salida en la expresión física. Ese no es el camino a tomar. Cuando pasas por la cultura de la cancelación, es algo extraño que he notado, que te despiertas cada mañana con una sensación de ira y rabia y tienes que decidir qué hacer con ella. Tienes que decidir qué hacer con ella. Y he llegado a la conclusión de que tienes que elegir a primera hora cada mañana ser mejor en lugar de amargado. Es una elección consciente que debes hacer para evitar que la amargura y la sensación de injusticia te abrumen. El apóstol Pablo dijo esto: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, usamos la verdad para defendernos de la cultura de la cancelación en el exterior, pero internamente necesitamos una experiencia diaria de la gracia de Dios para ayudarnos a superar esa cultura de la cancelación. La gracia de Dios debe permear cada aspecto de nuestro ser, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros pensamientos diarios, desterrar ese mal, suponiendo que eso pueda entrar en tus pensamientos de forma natural. La gracia de Dios mantiene nuestros corazones abiertos al amor de Dios y a la presencia de Jesucristo, y por eso elegimos cada mañana ser mejores.
en lugar de ser amargados. Ora cada mañana para que el Espíritu de Cristo te llene de tal manera que los frutos del Espíritu se manifiesten y Dios lave con su gracia la ira y las obras de la carne. Buscamos cada mañana un espíritu cristiano para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Y cuando Cristo entra en nosotros a diario, Él se encarga de la ira y la amargura por nosotros, porque es casi imposible encargarse de eso usted mismo. Esa es la respuesta humana a la cultura de la cancelación. Pero cuando invitas a Cristo cada mañana y le pides que limpie y te dé su espíritu y su carácter, eso es exactamente lo que hace. Así que hay una entrega diaria de tu ira, tu amargura y tu sentido de injusticia. Le estás pidiendo a Jesús que se encargue de esas cosas. Ese famoso predicador inglés de la década de 1840, Charles Spurgeon, eso es lo que tenía que decir sobre la experiencia de la ira. Dice: el lamento tiene una melodía suave que un encanto de alegría no puede tener. ¿No se aplica esto por el hecho de que en el sufrimiento estamos más cerca de Dios? Nuestros amigos son como las olas de la orilla que nos arrojan a tierra firme, pero nuestro sufrimiento es como la ola que regresa y nos lleva al mar infinito de la gracia de Dios. Habríamos estado varados y consumiéndonos en la orilla si no hubiera sido por su ola que regresa y nos llevó a nuestro Padre y a nuestro Dios. Bendita sea la tribulación, nos ha traído a Dios. Ha avivado nuestra oración, ha encendido nuestro amor, fortalecido nuestra fe, trajo a Cristo al horno de fuego con nosotros y nos sacó del horno nuevamente para que podamos vivir con Cristo con más alegría que antes. Es una hermosa cita que nuestros amigos pueden tratar de sacarnos del sufrimiento, pero Dios a veces permite que seamos llevados por el sufrimiento para que podamos experimentar cuán vasto, hermoso y maravilloso es realmente el mar de su gracia. Y así el sufrimiento nos abre los ojos a una nueva experiencia de la gracia de Dios. Tenemos una nueva comprensión de que realmente puede llevarme a través de las tormentas de la vida. Entendemos que su gracia es suficiente para nuestras necesidades y que su gracia puede tomarnos y llevarnos y puede llevarse lejos todo lo que este mundo nos arroje hoy. La hermana White lo expresa así en nuestro supremo llamamiento. Dijo: las experiencias más angustiosas en la vida del cristiano pueden ser las más benditas. Las providencias especiales para las horas de tinieblas pueden animar al alma en los futuros ataques de Satanás y dotar al siervo de Dios para permanecer en las fieres pruebas. La prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro. Es un hermoso pasaje que me gusta esa primera frase. Las experiencias más angustiosas en la vida del cristiano pueden ser las más benditas. ¿Y por qué es así? Es porque crecemos más espiritualmente. No en los buenos tiempos de la vida, sino en los malos tiempos de la vida. Nos acercamos a Dios porque pasamos por ese diagnóstico de salud, esa quiebra empresarial, tal vez la recuperación de nuestra casa, tal vez luchar con un niño descarriado, dar a luz un niño y descubrir que tiene un defecto congénito y que vas a ser un cuidador por el resto de la vida. Estas son las pruebas que Dios permite que se presenten en nuestro camino para que crezcamos espiritualmente, para perfeccionar nuestra fe, para priorizar nuestras vidas de modo que la escoria de este mundo se queme y nos demos cuenta de lo que es verdaderamente importante. La cultura de la cancelación es solo otra de esas pruebas que Dios nos permite pasar para perfeccionar nuestro carácter para nuestro hogar celestial. La hermana White continúa diciendo, en Tesoros de los Testimonios, volumen 1, dice: algunos llamados siervos de Dios no conocen el valor de las pruebas de refinamiento, no han experimentado el bautismo de sufrimiento. El tercer ángel guía a su pueblo gradualmente hacia arriba, cada vez más alto. Cada paso será una nueva prueba. Y entonces la cultura de la cancelación es solo una de las pruebas de refinamiento que Dios nos permite atravesar, que nos acerca cada vez más a un carácter como el de Cristo. Pero si no vas a llevar a un carácter como el de Cristo, tenemos que elegir conscientemente, con intencionalidad, cada mañana ser mejores en lugar de amargados. Porque la inclinación natural es ser amargado. Así que mi experiencia, pedirle a Dios la llenura del Espíritu Santo, pedirle a mi Padre Celestial el Espíritu de Cristo cada mañana, es lo que me lleva adelante y me permite vivir la vida. Y mantener a raya la amargura y la ira, y para que la gente pueda ver a Cristo en mí,
de lo que la gente me ha hecho, y esto puede aplicarse a cada uno de nosotros en nuestras vidas hoy. Cuando la cultura de la cancelación se cruza en tu camino, no debemos minimizar el sufrimiento. Serás herido, a tu familia será herida, tus hijos verán a las élites tratando de destruir a sus padres, tanto en la sociedad como en la iglesia. Pero nuestro amor por Dios y nuestro amor por aquellos que están perpetrando la cultura de la cancelación debe triunfar sobre nuestro amor por nuestras propias familias. Debemos estar preparados de antemano para la traición y la condenación dentro de nuestras propias familias. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, vio a su madre llorando debajo de María. ¿Qué quería María para su hijo en ese momento? Los principales sacerdotes y los fariseos dijeron: si bajas de la cruz, creeremos que eres el Hijo de Dios, creeremos que eres el Mesías. Y estoy seguro de que María, en el fondo de su corazón, quería que Cristo bajara de la cruz y acabara con el sufrimiento de una vez por todas. Pero Jesús eligió quedarse en esa cruz porque su primera lealtad era la salvación de la humanidad, no solo a los sentimientos de un individuo, su madre. El plan de salvación debe tener prioridad sobre los sentimientos humanos. Y nuestra primera lealtad cuando atravesamos la cultura de la cancelación es a nuestro Salvador Jesucristo. Y podemos ser como Él, convertirnos en un hombre o una mujer de dolores. Esta es la experiencia de enseñanzas más difíciles. Entonces, a medida que avanzas en la cultura de la cancelación, realmente aprecio las historias de los evangelios cuando Jesús reconoce que cuando las personas lo lastiman a Él o a su cuerpo, a menudo actúan bajo un engaño satánico. Cuando Cristo estaba en el Calvario, en Lucas 23, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús dijo, porque no saben lo que hacen, reconocía que esos soldados romanos no eran completamente responsables moralmente de lo que hacían. No sabían lo que hacían. Por lo tanto, cuando las personas te lastiman, cuando la cultura de cancelación llama a tu puerta, podemos adoptar la misma postura y actitud que nuestro Señor y Salvador. No saben lo que hacen. Viene un tiempo, dice Jesús en Juan 16:2, cuando los perseguirán y al hacerlo pensarán que están actuando como si ofrecieran actos de adoración a Dios. Están actuando bajo un engaño satánico. Por lo tanto, cuando las personas te lastiman en la cultura de la cancelación, no te enojes con el individuo, porque en las enseñanzas de Jesús, cuando estas cosas suceden porque Satanás está trabajando y las personas están actuando de una manera engañada o ilusa, y por eso no nos vamos a enojar con aquellos que nos están haciendo daño. Podemos estar enojados con Satanás, pero no con las personas que nos están haciendo daño. Oramos por su salvación para que la verdad triunfe sobre los engaños de Satanás en sus propias vidas, y así dejar de lado la amargura cada mañana y elegir el amor y el perdón para aquellos que imponen la cultura de la cancelación en usted. Es poner al prisionero libre y descubrir que eres ese prisionero. Lo último que he aprendido sobre la cultura de la cancelación es que pronto descubres quiénes son realmente tus verdaderos amigos. No es difícil, no es una maldición pasar por la cultura de la cancelación. Quiero enfatizar eso esta mañana. Algunas personas pueden tener miedo de la cultura de la cancelación. Tal vez hagamos cualquier cosa para evitar la cultura de la cancelación. Tal vez sigamos diciendo lo que creemos que son las cosas correctas en la sociedad para que la cultura de la cancelación no llame a nuestra puerta. Pero estoy aquí para decirte esta mañana que no tengan miedo de la cultura de la cancelación. Hay muchas bendiciones en la cultura de la cancelación, y una de las bendiciones es que descubres quiénes son realmente sus verdaderos amigos. Durante la pandemia de COVID tenía muchos suministros de ivermectina en mi casa. Tenía mucha ivermectina. Y a veces a las 10 de la noche tocan a la puerta y hay un completo extraño parado allí. Dicen: mi mamá no puede respirar, tiene COVID. Aquí mismo en la casa tienes ivermectina. Entonces tienes que decidir qué hacer. Tienes que decidir si confío en esta persona o no. Porque no se supone que le des ivermectina. Y no digo que no lo haya hecho. Pero tienes que elegir en ese momento. ¿Confío en esta persona? ¿Confío en esta persona? La Biblia dice esto: en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Hay muchos amigos en las buenas que no son verdaderos amigos.
agotarán tus recursos, pero no te apoyarán en los momentos difíciles. Cuando la prueba llame a tu puerta, también puedes tener alguien biológico que no te apoyará en toda la necesidad, pero descubres quiénes son tus verdaderos amigos cuando la cultura de la cancelación llama a la puerta. Ellos son los que no solo te ofrecerán su apoyo en privado, sino que te apoyarán en público en tu hora de necesidad. Ellos son los que hablarán en reuniones administrativas o comités de conferencias, incluso cuando no estés allí y no tengas idea de que están hablando por ti. Esos son tus verdaderos amigos. Los verdaderos amigos te apoyarán públicamente, sabiendo que eso les traerá reproche. Esos son los amigos por los que oras. Están dispuestos a unirse a la comunidad de los condenados en la sociedad pública. Necesitarás tales amigos cuando se imponga la marca de la bestia. Así que no tengas miedo de la cultura de cancelación hoy, porque Dios te está revelando quiénes son tus verdaderos amigos cuando la crisis final de conciencia llegue a este planeta. Es la forma en que Dios separa el trigo de la cizaña. La cultura de la cancelación es una bendición de Dios y te abre los ojos a quien realmente le importas y a quien puedes confiar realmente. Lo mismo ocurre si tienes un amigo que va contigo a través de la cultura de la cancelación. Debes elegir si ser un verdadero amigo o un amigo en las buenas y en las malas. Funciona en ambos sentidos. Solidarizarse con quienes están experimentando la cultura de la cancelación les da aliento, les da alegría, les da consuelo, les da la seguridad de que no están completamente solos, aunque la sociedad educada disfruta señalándolos con el dedo. En la cultura de la cancelación, palabras aparentemente inocentes pueden usarse en tu contra, pero Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Esos son tus verdaderos amigos, quienes arriesgarán la amistad para decirte la verdad sobre tu situación. Ora para que Dios te dé amigos que te herirán en privado porque se preocupan por ti, quienes te dirán las duras verdades que necesitas escuchar para que tal vez cambies tu curso de acción o cambies tu forma de pensar sobre un asunto determinado. Eclesiastés 10:20 dice esto: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámaras digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Todos tenemos estos dispositivos inteligentes, están en nuestros hogares, están en nuestros dormitorios, y no pienses ni por un minuto que no hay escucha pasiva sucediendo. Si no me crees, solo di esta tarde, esta noche, di cerca de tu teléfono: oye, estoy pensando en comprar un nuevo Range Rover, y entonces empezarás a ver anuncios de Range Rovers inundando tus redes sociales para que sepas que hay algo ahí afuera que está escuchando cada una de tus palabras. Pero lo que te está diciendo este versículo es que en la cultura de la cancelación hay momentos en los que no le cuentas tus secretos más profundos ni siquiera a tu cónyuge. ¿Por qué digo eso? Decimos que la honestidad es importante en el matrimonio. Sí, lo es, pero la experiencia de la iglesia perseguida, ya sea la China comunista, la Rumania de Ceausescu, la Unión Soviética o la Alemania nazi, la experiencia de la iglesia perseguida es que un ex cónyuge, un cónyuge separado, un cónyuge puede convertirse en tu peor enemigo. Pueden decir cosas sobre ti para protegerse. Y por lo tanto hay cosas que no compartes con nadie más que con tu Padre Celestial. Así que mantén la discreción, evita los chismes, el silencio es realmente oro. Considera si tus palabras difundirán información inofensiva que algún día será utilizada en tu contra. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera: estén en paz con todos los hombres. ¿Por qué dice esto? Porque cuando hay una disputa y dos bandos discuten, hay acusaciones que van y vienen, y hay acusaciones recíprocas. Hoy discutas con tu hermano en la iglesia y no le des importancia, pero dentro de 6 meses, cuando la cultura de la cancelación te golpee, tus enemigos retomarán las acusaciones de esa disputa y te las volverán a lanzar. Así que lo que se dijo en una discusión privada puede ser divulgado públicamente y por internet por personas que no participaron en la discusión original.
El apóstol Pablo dice: procuren vivir en paz con todos, porque las disputas y las acusaciones dan munición a los perseguidores cuando la cultura de cancelación se les presente. Jesús dijo esto en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Jesús modeló lo que significa ser un pacificador en el Calvario. En Efesios capítulo 2 leemos que Cristo es nuestra paz y en su cuerpo ha derribado el muro divisorio entre judíos y gentiles. Y lo que sucedió en el tiempo de Cristo fue: ¿se imagina que este es el templo frente a mí? Tienes el templo mismo y luego alrededor del templo tienes el atrio de los israelitas. Luego tenías una columnata y fuera de eso tenías el atrio de las mujeres israelitas. Luego afuera del atrio de las mujeres israelitas tenían un muro y los gentiles, hombres o mujeres, no podían acercarse más al templo mismo que ese muro. Ese era el muro divisorio entre los judíos y gentiles, y allí era donde se sacrificaban los animales. Y entonces, en el tiempo de la Pascua, cuando llega la Pascua, hay quizás 3 millones de peregrinos en Jerusalén en el tiempo de Cristo, y están sacrificando un cordero por cada 10 celebrantes de la Pascua. Lo que significa que están sacrificando aproximadamente 1/3 de millón de corderos en el atrio de los gentiles. Se están cortando la garganta, el ruido, el sonido, el olor es horrendo. Por eso el etíope habría estado orando. No es de extrañar que Jesús expulse a los animales y a los cambistas. Se suponía que esta era una casa de oración, dice, pero has llegado a una cueva de ladrones. Y Cristo nos modeló en el Calvario, lo que significa ser un pacificador. Murió para que judíos y gentiles, ambos involucrados en una disputa de siglos, y ninguno de los cuales era completamente inocente. Jesús o el inocente murió para que los culpables pudieran reconciliarse. Cuando hagamos la paz hoy, si hago la paz con mi hermano frente a la iglesia, quiero que toda la iglesia sepa que mi hermano fue completamente responsable de los problemas. Quiero que toda la iglesia sepa que él era un completo corrupto y apestoso. Quiero que todos sepan que él es un réprobo moral. Y quiero que todos sepan que hice todo bien, puro, noble, verdadero y honesto. Y necesito salir del proceso oliendo a rosas. Y aunque nos hemos reconciliado públicamente, todo el mundo necesita saber que ese es un hombre sospechoso, marcado para el resto de su vida. Así es como queremos hacer la paz. Pero cuando Jesús hizo la paz, aceptó la sangre en sus manos. Pero solo Jesús era inocente de la sangre en sus manos. Para los que tienen sangre en sus manos y son culpables de la sangre en sus manos, pueden encontrar la reconciliación unos con otros y con su Padre Celestial. Esa es la pacificación que Jesús modeló para nosotros. Jesús dijo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. En la cultura de la cancelación, descubrimos quiénes son nuestros verdaderos amigos. Descubrimos a un nivel más profundo que nuestro verdadero amigo es Jesucristo. La cultura de la cancelación es una invitación a estudiar más profundamente los evangelios, a orar con más fervor y a arrepentirnos más plenamente que nunca antes. Conocer a Jesús y ser conocidos por Jesús es quizás el mayor privilegio que tenemos como seguidores de Jesucristo. Venir ante Él sin pretensiones ni autoengaños y permitirle que nos transforme. La transformación se lleva a cabo cuando tienes una combinación de gracia, verdad y tiempo. Pones esos 3 ingredientes juntos, gracia, verdad y tiempo, en la presencia de Jesucristo. Conduce a una transformación personal y esa transformación personal te llevará a través de la tormenta de la cultura de la cancelación. Quiero compartir con ustedes un momento, solo nuestras creencias fundamentales aquí. Porque cuando pasas por la cultura de la cancelación y profundizas más en las Escrituras, pronto te das cuenta de que el corazón de todas nuestras doctrinas es la persona de Jesucristo. Cada una de nuestras creencias fundamentales son como las ventanas de este salón aquí, que dejan entrar la luz y nos muestran algo hermoso acerca de Jesús. Cada una de nuestras creencias fundamentales muestra un aspecto diferente de su carácter, su gracia, su ministerio en nuestro nombre. Y entonces cuando recorres cultura de la cancelación, estás buscando una caminata más profunda con Jesús, una comprensión más profunda de Jesús. Nos da una apreciación más completa de quién es Él y de lo que está haciendo por nosotros. Así que quiero compartir con ustedes por un momento. Repasaré estos puntos muy brevemente y cada una de nuestras 28 creencias fundamentales
Cómo Jesús está en el corazón de cada una de nuestras creencias. Puede que no lo hayas pensado en estos términos antes, pero en la cultura de la cancelación estás estudiando las Escrituras precisamente para encontrar a Jesús una vez más. Así que nuestra primera creencia fundamental es la palabra de Dios. Lo que descubrimos allí es que Jesús es el centro en las Escrituras, tanto como sujeto de profecía y como la palabra hecha carne, hecha para la humanidad. Hebreos 1, 1-4. Nos damos cuenta de que el bautismo de Jesús tiene roles distintos dentro de la deidad, el Padre y el Espíritu Santo, afirmando la divinidad, santidad de Jesús y su misión terrenal celestial. Tengo mi micrófono. La tercera doctrina es Dios el Padre. Esta doctrina nos enseña que Jesús revela al Padre y su carácter a través de su vida y sus enseñanzas. Jesús nos muestra el camino a Dios, el Padre, y refleja la gloria de Dios como su representación perfecta. En la cuarta creencia fundamental, la doctrina del Hijo, Jesús se humilla al hacerse humano, encarnando la obediencia, la voluntad de su Padre y el sacrificio, estando finalmente dispuestos a ser obedientes hasta la muerte en una cruz y luego conduciendo su exaltación. En la doctrina de Dios, el Espíritu Santo, nuestra quinta creencia fundamental, leemos que el Espíritu Santo es enviado por Jesús para enseñar, recordar y capacitar a sus seguidores, para traer a la mente de sus seguidores las enseñanzas de Jesús para que puedan continuar su obra y su presencia en el mundo. La doctrina de la creación nos enseña que Jesús es el agente activo en la creación, por medio de quien todas las cosas fueron hechas y en quien la vida y la luz se encuentran. La naturaleza del hombre, creencia 7, nuestra antropología, leemos que la humanidad fue hecha a imagen de Dios, pero hemos heredado la naturaleza caída de Adán. Pero Jesús, completamente Dios y completamente humano, simpatiza con nuestras debilidades, pero Él mismo era sin pecado. En la doctrina del gran conflicto, creencia número 8, el conflicto entre el bien y el mal es una lucha entre Cristo y Satanás por las almas y para reivindicar el honor de Dios. En la doctrina número 9, la vida y muerte y resurrección de Jesús, esa doctrina es claramente acerca de Jesucristo, pero esa doctrina nos dice que Jesús, a través de su vida y muerte y resurrección, ofrece vida eterna a sus discípulos hoy. La doctrina de la salvación enseña que por medio de la vida y muerte de Jesús, los creyentes ahora están reconciliados con Dios y han recibido el don de la vida eterna por la gracia de Dios. La doctrina de creer en Cristo, número 11, y también acerca de crecer en semejanza de Cristo, esta doctrina, crecer en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con la iglesia. La doctrina de la iglesia número 12, el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene un papel que desempeñar y nos estamos preparando colectivamente como la novia de Cristo para su regreso y la cena de bodas del Cordero. La doctrina número 13, el remanente y su misión, nos enseña que el remanente proclama el Evangelio eterno, llama a la perseverancia y fidelidad a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesucristo. La doctrina número 14, la unidad en el cuerpo. Jesús oró por esa unidad entre sus seguidores en Juan 17 para que reflejara la unidad dentro de la deidad como un testimonio al mundo de lo que la gracia de Dios puede hacer con la humanidad, por la humanidad quebrantada. La doctrina del bautismo nos enseña que el bautismo simboliza la unión de los creyentes con Cristo en su muerte, en su resurrección, y promete que podemos tener una vida en Cristo Jesús. La doctrina de la Cena del Señor nos enseña que la Cena del Señor conmemora el sacrificio de Jesús. La Cena del Señor, recordamos su sacrificio en el Calvario y señala su pronto regreso. La doctrina de los dones y ministerios espirituales enseñó la importancia de permanecer en Él. Particularmente en el Evangelio de Juan, para que podamos dar fruto, enfatiza que los dones espirituales están destinados a edificar la iglesia, reflejando la obra continua de Jesús a través de sus discípulos. La doctrina del don de profecía, doctrina 18, nos enseña que el don de la profecía, ejemplificado en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis dado a Juan, es un testimonio del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, así como la revelación de eventos futuros y la soberanía de Jesús sobre la historia, tiene como su propósito guiar y confortar a su iglesia en el cuerpo de Cristo. La doctrina de la ley de Dios, la doctrina número 19, nos enseña que el nuevo pacto establecido por Cristo en la cena del Señor en Mateo 26 promete que escribirá la ley de Dios en el corazón del creyente, que enfatiza una fe personal e internalizada.
El sábado revela que Jesús es el Señor del sábado y su propósito es que sea una bendición para la humanidad caída. La doctrina de la mayordomía, la doctrina 21, las parábolas de Jesús, muchas de las cuales son sobre el dinero, enseña la administración responsable de los recursos, enfatizando que la mayordomía y el servicio, la entrega, la devolución de los diezmos es hoy, así como el cuarto mandamiento, será una prueba de obediencia en la crisis final. Y la entrega de ofrendas no es una prueba de obediencia, es una prueba de amor. Así que los diezmos representan nuestra obediencia. Las ofrendas representan nuestro amor por Cristo. La doctrina número 22 sobre la conducta cristiana. Jesús nos manda a amar a Dios y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Esos son los fundamentos de todo cristiano, encarnado con su vida y sus enseñanzas. La doctrina del matrimonio y de la familia. Jesús afirmó la santidad del matrimonio y de la familia en sus enseñanzas y lo subrayó con un amor mutuo y un compromiso que refleja el amor de Cristo por su novia, la iglesia. La doctrina número 24, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esto nos enseña que Jesús sirve como nuestro sumo sacerdote en el cielo arriba, ofreciéndose a sí mismo como el máximo sacrificio por el pecado y mediando el nuevo pacto en nombre de Él. En la segunda venida de Cristo se habla de su segunda venida, que es la esperanza central de la fe cristiana, que enfatiza la necesidad de preparación y fidelidad hoy. La doctrina de su muerte y resurrección, la doctrina 26, nos enseña que debido a que Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte, también tenemos la seguridad de la victoria sobre la muerte nosotros mismos en la resurrección. El milenio y la erradicación final del pecado culminará en la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios morará con la humanidad, y la doctrina de la nueva tierra y la vida eterna, que moraremos con Dios para siempre, libres del dolor y de la muerte. Y no solo eso, sino que moraremos para siempre con Jesús. Lo que descubres en la cultura de cancelación. ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? Y como adventista, cuando profundizas en nuestras creencias fundamentales, descubres que Jesús está en el corazón de todas nuestras doctrinas. Las doctrinas no son cosas secas y aburridas que nos hagan pensar, ¿por qué debería estudiar eso? No, cada doctrina es una ventana a la persona, el ministerio y el carácter de nuestro Salvador. Ahora, que acabo de repasar esas 28 creencias fundamentales muy brevemente, espero haber demostrado que Jesús está en el corazón de todo lo que creemos, y entonces cuando estudiamos las doctrinas, en realidad estamos estudiando algo más sobre Jesús y descubrimos que Él es nuestro amigo más verdadero, nuestro único amigo verdadero en tiempos cuando la cultura de la cancelación llama a nuestra puerta. Así que nuestro tiempo ha terminado aquí esta mañana. ¿Qué digo en conclusión? Solo reitero, la cultura de la cancelación es perpetrada por las élites en la sociedad cuya posición, poder y prestigio se vean amenazados por los oradores de la verdad, ya que el poder es el problema principal. La verdad no es importante. Lo que es importante es destruir al individuo que amenaza el poder de las élites. Así que no puedes detener que la cultura de la cancelación llame a tu puerta, pero puedes elegir cómo vas a responder y puedes responder como lo hizo Cristo en su juicio. En Juan 18:19, tengo un amigo que dirige un ministerio en Austria, me envió una carta recientemente. Ha estado luchando contra una enfermedad fatal y terminal durante poco más de un año y ha tenido tiempo de reflexionar sobre las prioridades en la vida y lo que realmente es importante en la vida. Y esto es parte de una carta que me envió recientemente. Dijo esto: así que seamos vigilantes, seamos valientes, salgamos de la zona de confort, busquemos a Dios ahora para que el sufrimiento que seguramente vendrá no nos aleje de Él por falta de aceite. Démonos cuenta de que no tenemos nada en este mundo excepto a nuestros seres queridos y queremos llevarlos a casa con nosotros. Somos cada uno de nosotros, pero allí en el calor los grilletes caen en nuestras manos. En la enfermedad nos volvemos saludables, ricos en la pobreza. El horno de fuego también es preparación para la llenura con el Espíritu Santo. No existe teoría en el horno de fuego, solo verdad pura, oro puro. Y en las llamas ardientes del horno de fuego, nos encontramos repentinamente con Jesús, nuestro Salvador, amigo y hermano. Escrito por un hombre que creo que está muriendo, que dirige un ministerio en Europa Central
y ha llegado a estas conclusiones de que no existe teoría en el horno de fuego, solo verdad, y es el horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego, que finalmente conocerás a Jesús por ti mismo. Así que la cultura de la cancelación no es algo de lo que debemos avergonzarnos, no es algo de que huir, no es algo de que temer. Puede ser el medio por el cual Cristo te acerca a Él, puede ser el medio por el cual Cristo perfecciona tu carácter, puede ser el medio por el cual Cristo revela quiénes son realmente tus verdaderos amigos. Puede ser el medio por el cual Dios quema la escoria de este mundo y te deja oro espiritual puro. Así que no huyas de la cultura de la cancelación. No cierres la boca y dejes de decir la verdad porque tienes miedo de la cultura de la cancelación. Estoy aquí para decirte hoy que puedes cancelar la cultura de la cancelación a través del poder de un carácter como el de Cristo, a través de la presencia de Jesucristo en tu vida. Así que, independientemente de lo que la cultura de la cancelación te haga, busca la verdad que es Jesucristo. Di la verdad. Defiende la verdad. Comparte la verdad. La verdad triunfará. Conocerás a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. No huyes de la cultura de la cancelación. Corre hacia Jesucristo y Él te llevará adelante.